Entonces, vamos a, mientras se van conectando pues el resto de participantes, vamos a ir avanzando pues para que no nos coja el tiempo al final y puedan los que están aquí participando pasar a la Escuela de Planificación Turística. Entonces, primero que todo, preguntarles si de pronto tienen algún inconveniente para que podamos grabar esta sesión o estarían de acuerdo. De acuerdo, no hay ningún problema. Vale, muchas gracias. Entonces, hoy pues el tema que vamos a presentarles es sobre el manejo de residuos orgánicos caseros, que ya es nuestra quinta sesión, pues ya estamos casi pronto a culminar esta escuela. Entonces, invitarlos también a que podamos dar cumplimiento a esas tareas para que podamos al final evaluar cuáles son las iniciativas pues, más comprometidas en este proceso. De pronto, Lina, pues pedirte el favor para que podamos iniciar la grabación. Entonces, Lizeth, le das siguiente, porfa. Bueno, el objetivo de esta sesión es conocer alternativas para el tratamiento de residuos orgánicos para la producción de abonos orgánicos. Como ustedes saben, hay de diferentes clases de abonos orgánicos que podemos preparar. Sin embargo, pues, en la sesión de hoy vamos a explicarles algunos. Pues ya en caso que quieran profundizar, pues ya vamos a revisar y de pronto compartirles algún material que ustedes lo puedan tener a la mano. Ay, perdón. Bueno, invitarlos también a que por favor se registren en el link que les vamos a compartir por aquí, por el chat y también por WhatsApp. Recordarles que deben registrar su participación. Hemos notado que varios han participado de las escuelas, pero se han olvidado diligenciar este formulario. Resulta que cuando nosotros contabilizamos, verificamos, no aparecen. Entonces, nuevamente, pues recordarles que diligencien. Puede ser cuando terminen la escuela, ahí mismo en el WhatsApp también se les comparte para que se les facilite llenar la información. Siguiente. Bueno, ustedes saben qué es el suelo, han escuchado qué es el suelo, no me pueda comentar. ¿Quién me podría dar como un concepto de qué es el suelo para ustedes? Hola. Pues por ejemplo, para el caso mío, el suelo lo veo como un sistema, ¿no? Como un medio en donde existe una interacción tanto física, química y biológica, ¿no? Entendiendo que cada uno de los organismos que se encuentran cumplen una función. Entonces, lo veo de esa manera, como un sistema. Bien, Luis, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Bueno, de acuerdo a lo que nos aporta Luis, pues sí, el suelo es un sistema muy importante que de pronto nosotros no le damos mucha importancia, ¿no? Porque decimos, no, pues el suelo, pero en sí, debajo, digamos, de esa primera capa hay mucha vida inorgánicos que albergan una colonia viviente de miles de especies. Entonces, por eso es muy importante que nosotros partamos de ahí, por ejemplo, la importancia de los abonos orgánicos para recuperar los suelos, porque hay muchos suelos que por las diferentes actividades agropecuarias se han ido deteriorando, degradando, presentan erosión, dependiendo pues los tipos de ecosistemas donde estén ubicados y las prácticas que se estén efectuando en esos territorios.
Además, ustedes sabían que el suelo está conformado por un 25% de aire, un 25% de agua y un 45% de materia inorgánica que corresponde a minerales. Prácticamente es como parte, digamos, rocosa. Y solo un 5% es materia orgánica, donde ese 5% es el que prácticamente le da vida a todo, digamos que el planeta, por decirlo así, porque pues de ahí podemos sembrar nuestros cultivos, el suelo pues aporta los nutrientes a las plantas, nosotros estamos, digamos, sobre ese suelo, entonces da mucha vida. Ese 5% es el que también tenemos que garantizar que se siga conservando en nuestros territorios o en nuestros cultivos donde nosotros los trabajamos. Siguiente. Teniendo en cuenta pues que el suelo alberga muchas especies, podemos determinar que es una gran, o sea, abarca mucha biodiversidad en los suelos. Entre esos, una cuarta parte de nuestro planeta está rodeada de esos pequeños microorganismos que son la microfauna y masofauna, que es, digamos, organismos que los podemos ver, porque los micros se pueden ver, pero a través, digamos, de equipos como el microscopio. Aquí pueden ver en la pantalla, pues, que tenemos, para cuando un suelo es sano, lo primero que se ha podido lograr evidenciar, pues, que existen animales vertebrados, también las lombrices de tierra, que son indicadores de un suelo sano, ¿no? También hay presencia de nemátodos, de 20 a 30 especies de ácaros, más de 50 a 100 especies de insectos, diferentes tipos de hongos que ayudan pues a la descomposición de los residuos y miles de especies de bacterias y actinomicetos. También podemos evidenciar que en un metro cuadrado podemos encontrar más de 1000 especies, siempre y cuando pues sea un suelo que ha trabajado con buenas prácticas agrícolas, que ha sido un suelo que se ha venido trabajando de manera, digamos, en una labranza tradicional, más no con maquinaria, que a veces sucede que por arar mucho el suelo, pues va tendiendo a presentar erosión y a perder pues toda esta fauna que tenemos en nuestro suelo. De pronto de los que están aquí, algunos ha hecho como ese, digamos, o ha determinado en sus fincas, en sus cultivos, ha encontrado estos pequeños animales. ¿Se han dado cuenta, doña Delfina? Bueno, yo más que todo quiero compartirles una experiencia, profe. No alcancé a entrar para a participar de la primer pregunta. Les comento, compañeros, una vez estábamos en una formación de promotores ambientales y a mí siempre me han gustado las plantas, menos el jardín. Entonces, yo siempre iba a sembrar una planta y miraba a las lombrices y yo inmediatamente decía, no, yo mi planta ahí no la siembro porque esas lombrices me van a afectar, pues mi planta. Yo pensaba que me afectaban las raíces, que se me las iban a comer, bueno, algo así. Para mí no tenía buen concepto de las lombrices en la tierra con las plantas. Y siempre la tuve. Y una vez, como les digo, estudiando, me tocó, me tocó hacer una tarea de la relación tierra-lombriz. Y entonces ahí entendí el, el factor importante de la lombriz y la tierra, que es ella, pues aparte de que le aporta beneficios, es una aireadora de los suelos, ¿cierto? ¿Me equivoco, Sí. profe? No, Entonces claro. es como que una medida que uno se capacita, va como despejando otros conceptos que uno tiene de la vida cotidiana, ¿no? Eso les tenía para compartir. Entonces ahora ya, pues después imagínense, ahí la profe le envié, ayer que les envié unos videos, mira que después nosotros nos volvimos cultivadores de lombrices, ¿ya? Entonces es como uno va cambiando y la importancia de capacitarse. Gracias.
Gracias, doña Delfina. Así es, la lombriz pues igual como ellos van, digamos, perforando en el suelo, entonces van dando ese espacio de aireación para que cuando la planta brises. Por aquí Carolina, que nos quiera también compartir. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Bueno, tardes. en mi experiencia me he encontrado muchos animales vertebrados, por ejemplo, gurres, hay variedad de pajaritos, de insectos, como pues los gusanitos también que a veces dañan, se comen las hojitas de las plantas, eh, las lombrices de la tierra cuando uno cava un hueco para sembrar un árbol, entonces uno las encuentra ahí. Y pues hay de 50 a 100 especies de insectos también he encontrado cucarrones, bueno, un montón hay por nombrar ahí. Y así pues uno a veces no como que no cae en cuenta de que si hay un montón de bacterias y antinomicetos, bueno, no sé qué será, pero hay que tener en cuenta que están ahí, pues su función es importante en la tierra. Y algo para destacar es que en el tema de los hongos, yo siempre he visto muchos hongos a veces en cultivos o por ejemplo Carolina. Mm, le perdí el sonido. Ay, hasta donde me escucharon. hasta los hongos. Que se han Ah, sí, encontrado varios hongos. ya estaba terminando. Sí, que de parte de los hongos yo he visto muchos tipos de hongos, nunca me he puesto a pensar como la importancia que ellos tienen en el suelo. Ese sería como mi aporte. Así es, inclusive no sé si han escuchado del cucarrón estiércolero o que digamos que hace una función muy importante, ¿no? En nuestros suelos y Sí, señora. Es como el mismo pelotero que ellos crean como un abono orgánico, ¿no es cierto? El que sí, acabaste de nombrar. sí, no Listo, sabía que le decían así. creo que sí, sí. Voy a buscarlo para afirmar lo que acabé de decir. Sí, inclusive de los hongos, por ejemplo, evidenciamos en los troncos, ¿no? Cuando, digamos, se han caído, entonces ya están en ese proceso de descomposición, o las hojas que presentan como una capa color blanquecina, porque ya está en proceso de descomposición, pues ahí también hay presencia de organismos. Doña Delfina. Sí, les quería aportar sobre el nombre del cocarrón, pues nombres populares, ¿no? Es porque él, a medida que va andando, cuando no sé en qué época o para qué lo hace, pero él va haciendo como unas pelotas. Si se dan cuenta, él va haciendo unas pelotas y va rodando. Y a medida que él Sí, va rodando la Ah, pelota, es el mismo, más sí, sí, grande. señora. muchas La gracias. que Listo. Entonces, Lisette, ¿algo más? No, Andrés, dale. Ah, ya. Bueno, siguiente. Bueno, en cuanto al uso inadecuado del suelo, ustedes saben que quienes están pues más, digamos, en el campo, en el tema de la siembra de cultivos, específicamente pues monocultivos, ha habido diferentes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, entre esas, pues está lo de la salinización, acidificación. ¿Por qué se ha dado esto? Por el mal manejo de prácticas. Por ejemplo, acá en la Amazonía y parte, bueno, en Pacífico, no creo que haya mucha ganadería, pero en cierta parte, por ejemplo, el tema de potrerización, ¿no? Que ha venido afectando a los suelos, porque pues los suelos inicialmente eran bosques, luego de pronto los productores pues digamos
porque tumbaron ese bosque, se hizo rastrojo, entonces es un cambio muy drástico que afecta pues tanto el hábitat de esos animales que habían en el bosque y posteriormente también del suelo, porque el suelo, ustedes han entrado dentro del bosque y sacan, digamos, una muestra de suelo, es muy diferente a la muestra de suelo que tenemos en un potrero, ¿no? En un potrero, pues también por la carga de los animales, el peso ha ido deteriorando porque el suelo son partículas pues que con facilidad digamos, se parten. Y como hay diferentes tipos de suelos, de arcillosos, arenosos, limosos, entonces eso ha venido afectando pues casi en Colombia en diferentes sectores. Hay partes de degradación, digamos, muy grave hasta unas que están iniciando. No sé ustedes en sus territorios, digamos, que han evidenciado, como cuáles han sido esas malas prácticas, por decirlo así, cuáles han sido las consecuencias hacia el suelo o que les haya pasado. ¿Nos podrían comentar algunas? Luis. Sí, mira, pues contando por ejemplo desde el sector que me encuentro, que es el departamento de Caquetá, Sí. por ejemplo, acá vemos que una de las economías de mayor relevancia acá es la ganadería, la parte de lechería, y precisamente, por ejemplo, se han tomado acciones de que se habla de una vaca por hectárea, 2 vacas por hectárea, entonces se ha expandido demasiado. Han habido problemas de suelos degradados, de compactación, problemas de que, por ejemplo, si tú vas a implementar esos sistemas de ganadería, tienes que primero darles un manejo, ¿sí ves? Entonces, hablándolo desde el sentido del cacao, que es lo que nos representa a nosotros, el cacao ha sido un cultivo representativo acá, ¿no? Porque, por ejemplo, y no solo el cacao, ¿no? Cuando se implementan sistemas, eh, eh, también se evalúa va a ser el impacto que se va a tener. En este caso, por ejemplo, el cacao ha sido un recuperador y un generador de un nuevo suelo. Entonces, entendiendo de que, por ejemplo, ustedes alguna vez se han preguntado de por qué el bosque es frondoso si nadie lo fertiliza, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, entendemos de que, por ejemplo, en los bosques se manejan unos principios de reciclaje, existen en el suelo, los microorganismos, ¿sí? Cada uno de ellos cumple una función y, por ejemplo, pues tenemos la experiencia acá donde en suelos degradados por la ganadería se implementaron sistemas productivos de cacao, que en este momento se encuentran produciendo y que se puede decir que ha cambiado totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque se ha empezado a involucrar ese proceso de reciclaje de nutrientes, el aprovechamiento de hojarasca, entonces pues me parece importante como esa parte, ¿no? Lo otro es de que, por ejemplo, pese a que la ganadería cuando no es bien manejada, cuando es, por ejemplo, intensiva, cuando hablamos de, por ejemplo, de este caso, de que tú para mantener una vaca tienes que tener 1 hectárea, porque esa vaca pues va a estar consumiendo, entonces es como realizar buenas prácticas, ¿no? Porque también podemos tener, no estoy discriminando la ganadería, ¿no? Para uno hacer un buen uso del suelo y que no vaya a tener problemas a futuros. Entonces, ese era mi Muchas aporte. gracias, Luis. Así es. En el caso, lo que tú mencionas, por ejemplo, el cacao ha sido uno de los eh, promotores, por decirlo así, de la recuperación de suelos que se han venido incentivando en la Amazonía colombiana, especialmente pues en Caquetá, Putumayo, donde el cacao se ha venido pues implementando a través de sistemas agroforestales que toda esa hojarasca pues ha venido aportándole al suelo para recuperar el suelo como tal
y que también a través de los sistemas agroforestales pues va a traer mayor avifauna, animales dispersores de semilla, y en el caso de la ganadería pues están los sistemas silvopastoriles que con especies maderables, forrajeras, ayudan también a recuperar los suelos, especialmente con presencia de leguminosas, que el animal pues digamos puede consumirlas y también le aporta pues al suelo, digamos, y haciendo, y que he visto de pronto experiencias que ya se están trabajando en Caquetá y Putumayo en lo de ganadería sostenible. Entonces, destacar pues que a pesar de las diferentes actividades agropecuarias que de pronto se han dado un mal manejo, especialmente por los monocultivos, que de pronto de los que estamos aquí presentes, pues no lo hacemos como tal monocultivos en grandes extensiones, ¿no? Pero es importante que si ustedes, por ejemplo, adquieren una finca y pues que hace muchos años fue trabajada, digamos, solo caña, entonces eso también ha afectado y pues lo que es la presencia de los pastos. Entonces en esta sesión pues también es destacar que existen unas buenas prácticas que podemos recuperar los suelos pues a través de los abonos orgánicos y de otro tipo de prácticas que ya les vamos a dar a conocer. Siguiente. Listo. Bueno, entonces, pues nada, también hablando de manejo de residuos y en sintonía lo que venimos conversando del aporte de Luis, el aporte, pues que pues también no solo se generan pues esos impactos como tal en este componente de los ecosistemas, sino también en nosotros, ¿no? Entonces es importante también justamente empezar a recuperar o volver a implementar unas buenas prácticas que a la final se traducen en una mejor salud ecosistémica, pero también una mejor salud humana, ¿no? Porque creo que nosotros cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de los rellenos sanitarios y demás, digamos, formas de disponer los residuos, sobre todo en lugares, pues, en ciudades, ¿no? De donde vivimos muchas personas, pero también en otros lugares en donde, pues, no hay otras maneras de alguna manera establecidas de hacer tratamiento a estos residuos, a estos desechos, donde se van generando una serie pues, de focos, ¿no? También de infección y de contaminantes tanto biológicos como químicos. Entonces, aquí esta tablita que ustedes ven en pantalla, esa tortica más bien, es una tortica que, pues, lo azul, ahí como lo pueden ver, habla ¿a qué se refiere? Es un estudio que se hizo sobre los impactos que tiene el compostaje de volteo en la salud humana. Y resulta que en este estudio encontraron que efectivamente pues hay una afectación a la salud y que la mayoría de esa afectación justamente en la salud humana se debe al tema biológico en cuanto a virus, bacterias y patógenos que digamos, se desarrollan o más bien con las que las personas tienen contacto cuando hacen estas labores de volteo de los compostajes, ¿no? Entonces, además de que como lo vemos en la imagen de la izquierda, se producen un montón de vapores, ¿no? Que nosotros pues hemos visto seguramente quienes han hecho este tipo de trabajos en algún momento de su vida o que han visto que otras personas lo han visto cómo se generan estos gases que se desprenden al momento de voltear. Pero además de que se generan esos gases, ¿no? Que son gases de amonio, que son gases de ácido sulfídrico, que son altamente tóxicos, también por ese que es la que normalmente la caracterizamos porque está presente en la popó, pero entonces también hay otras, ¿no? Salmonelas, otros géneros de bacterias que también
están haciendo, digamos, parte de estos procesos, pero que por esas malas prácticas o esas prácticas insanitarias, poco salubres, están generando pues una afectación realmente alta en nuestra salud. Y muchas veces, de pronto en muchos de los lugares ni siquiera se sabe o se desconoce que esto pueda estar pasando, porque de pronto pues hace falta un seguimiento, ¿no? O un monitoreo a nuestras actividades también, digamos, día a día. Y sobre todo en estos lugares o en estas empresas donde se hacen estas actividades todos los días, pues es importante tener presente que ya hay estudios, ¿no? Que nos dicen que efectivamente estos tipos de modelos nos afectan a la salud y pues como en el material adicional van a encontrar este artículo para que lo lean completo y pues nada, si luego alguien tiene alguna pregunta, pues con todo gusto responderemos. Creo que alguien estaba preguntando antes sobre los actinomicetos. ¿Sí? Sí, así es. No recuerdo si era Carolina. Carolina. Bueno, pues esos, o sea, que dijiste como que no sabías qué eran, pero los actinomicetos también juegan un papel clave pues en todos los procesos de descomposición y demás, ¿no? Pero asimismo como son importantes, como hablando desde el equilibrio, también en exceso pueden generar justamente en estos sistemas de volteo, en estas dinámicas de volteo, una afectación a la salud, pero básicamente los actinomicetos son bacterias que se comportan como hongos, de ahí viene su micetos, que significa, micetos viene del griego hongo. Entonces, nada, son bacterias que tienen crecimientos similares a los hongos. Entonces, bueno, importante como les decía, empezar justamente a ver que, claro, o sea, no solamente vamos al ecosistémico entendiéndolo como el ecosistema de afuera de nosotros, ¿no? Sino cuando también nos entendemos como parte del ecosistema, pues también nos vamos a empezar a dar cuenta justamente si empezamos a buscar información que hay pues ya evidencia de que hay una afectación biológica y química a nuestra salud al momento de realizar todas estas labores de manejo de residuos de una manera poco sana o insana más bien. Bueno. Entonces, esto hace parte justamente del problema tan grande que tenemos hoy en día. ¿Cómo operan? Con el tema de los rellenos sanitarios, ¿no? Que pues yo sé que varios, si no todas y todos sabemos que esto genera pues grandes afectaciones a nuestros ecosistemas y a la salud de las personas, ¿no? Pero entonces también pues la idea es poder verlo y complementar también como los conocimientos que tengamos al respecto. Sanitarios monolíticos, donde está con todo tipo de tierra contaminada y sobrante de escombros. Conforme pasa el tiempo, más y más basura es apilada y es cuando se genera el famoso gas altamente tóxico llamado metano y CO2, reconocible por los olores a basura a los alrededores. Ya saben cuál. Cualquier lluvia, agua o nieve que cae sobre estos rellenos se mete entre la basura y cuando el agua y basura se mezclan, se crea un residuo muy tóxico llamado lixiviado. Este líquido contiene todo lo que la gente tira en la basura: ácido de batería, pinturas, solventes, aceites, metales pesados, electrónicos, medicinas, plásticos agrícolas, por mencionar algunos. Los lixiviados aumentan su nivel dentro de la tina gigante, concentrándose en el fondo. En algunos rellenos sanitarios son entubados y conducidos a un tanque, en otros no. También en otro tipo de tuberías se conducen los gases. Sin embargo, solo una pequeña parte de estos son recolectados. Efecto invernadero se escapan diariamente y durante toda la vida útil del relleno sanitario.
viajando todo tipo de toxinas por el aire hasta 7 kilómetros a la redonda. La historia ha demostrado que la mayoría de los rellenos sanitarios y sus sistemas de conducción fallan. Las tuberías se tapan y se rompen, así como el liner o película plástica. Se poncha o se rompe con residuos filosos. Químicos y lixiviados ocasionan que esas fisuras se hagan más grandes. Incluso la Agencia de Protección al Ambiente en Estados Unidos y la Semarnat en México lo admiten. Todos los liners y o geomembranas plásticas gotean. Si una fisura fuera detectada, no se podría reparar o arreglar, ya que no podrían mover las miles de toneladas enterradas al romper la barrera entre la basura y el suelo. Es cuestión de tiempo para que los lixiviados que consumen agua de los pozos de extracción están en constante riesgo de que esto pase. Así que la siguiente vez que te tomes un vaso de agua natural o metas a tus hijos a bañar en una tina, piénsalo. Pañales, detergentes, solventes, etc. Probablemente no veías que tu basura era tan peligrosa al ponerla en tu bote de desperdicios. Pero ahora ya lo sabes. Listo. Bueno, ¿qué les parece el video y cómo creen que justamente nuestro manejo de residuos casero pues puede aportar a ser una solución en cuanto a esta problemática? ¿Qué piensan? Mujeres, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz agua limpia, imagínense. Pero lo que dice nuestra chica Lice, tiene toda la razón. Si empezamos desde casa, podemos estar ayudando a disminuir un poco esa contaminación que tenemos nosotros en nuestros territorios, ¿no? Porque la verdad el agua que nosotros consumimos acá no es un agua tratada, es un agua más bien contaminada con todo eso, porque todo eso lo que muestra ahí es verdad, por lo menos el relleno de basura que hay acá, eso cae a a un vertedero de eso de, por lo menos de Cananguchales, y el Cananguchales de pues tantas familias que viven ahí para abajo. Entonces en realidad sí es. Nosotros sí estamos muy mal por eso. Antes vivimos harto. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, realmente, como tú lo dices y lo estás viviendo, pues es algo realmente grave para nuestra salud, para nuestros territorios, ¿no? Y a veces, pues digamos acá en la ciudad, ¿no? Desde mi experiencia, es difícil generar una empatía y una responsabilidad en cuanto a eso, porque pues como hay muchos kilómetros de distancia entre donde se dejan o se depositan las basuras en el relleno a donde, digamos, viven muchas personas al otro lado de la ciudad, pues como que el no estar viendo o viviendo, como tú lo dices, esa problemática, pues también hace que las personas no se empaticen y no se responsabilicen como puedan, ¿sí? De, de esta situación. Claro, es bastante fuerte y triste saber que estas cosas nos afectan día a día, pero creo que también es muy valioso saber justamente toda la relación que tiene la afectación al suelo, del suelo con el agua, y cómo eso que vemos tan grande y como, sí, como de alguna manera a veces tan lejano, se puede mitigar, ¿sí? Como decía Luis, no todo lo que se hace en la ganadería es negativo, pero como con pequeñas prácticas, poco a poco podemos ir regando ese mensaje, ¿no? En persona, y cómo eso en comunidad nos potencia nuestra manera de organizarnos, nuestra manera
desarrollarnos y nos da argumentos para exigir y para que esa participación ciudadana se haga efectiva en cuanto a los proyectos que necesitamos, ¿no? En cada territorio, como tú lo dices, Elizabeth. Entonces, también justamente más argumentos, ¿no? Para poderse organizar, seguirse organizando, y pues entendemos que es un proceso, pero la idea es que justamente veamos cómo desde la simple acción, entre comillas, de hacernos cargo de nuestros manejos de residuos orgánicos, podemos evitar, aportar a enfermar a nosotros mismos y a otras personas, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu aporte. Doña Delfina tiene levantada la mano y luego, no sé si José Wilmer. Doña Delfina. Gracias. Como primera medida, es bueno pedirles a ustedes que por favor nos compartan para nosotros. Y segundo, nosotros, pues imagínense, nosotros venimos haciendo manejo de residuos desde el 2007. Y eso, el hecho de que íbamos conociendo, no teniendo ese conocimiento de lo perjudicial que es el lixiviado y los gases, hemos ido tratando de mejorar la forma de hacer la transformación. Primero nosotros lo hacíamos al volteo, normal, pala, pero uno entendíamos que nosotros teníamos que quitarle el plástico que tapábamos, lo teníamos que quitar mínimo una media hora antes, porque realmente el vapor que se genera es alto. Y después entonces nosotros los inventamos acá, una máquina, un volteador de residuos, y lo construimos aquí en el municipio, en un taller. Nosotros traccionarlo con las pilas de residuos. Y la otra experiencia que también teníamos, tuvimos dos experiencias curiosas, pero pues ahí nomás nosotros mirábamos, mirando que se generaba tanto calor, empezamos a, no para consumir, pero sí para probar en qué tiempo se cocina un huevo en una pila tapada, ¿ya? Y destapándola todos los días, no la dejábamos varios días, destapábamos todos los días, pero al otro día había un calor alto y nosotros metíamos un huevo, en 5 minutos quedaba duro, y si ya lo queríamos ir sacando para hacer pruebas en más blandito, pues menos minutos. Y la otra es que debido a los microorganismos pues que se generan ahí en las pilas, pues habían una cría de patos, y ellas siempre salían a comer, y una había, acontece que con el calor, nosotros nos habíamos dado cuenta, con el calor nosotros los miramos ahí, y entonces tratamos de aislarlos, que no les llegara tanto el calor, y los dejamos ahí a ver qué pasó. Y créanme que reventaron con ese calor, con el calor que les llegaba, no directo, pero sí. Entonces imagínense lo que uno puede seguir haciendo y lo que puede ser aprovechable, ese calor también que generan los residuos. Hacia eso es que les quería comentar. Y sí, como le digo, sí me gustaría obtener este video, porque es muy importante para nosotros dar una charla, porque nosotros, pues cuando tenemos el espacio, tenemos comunidades como del SENA que nos llegan, y niños, como vieron ayer en algo que aportamos ahí, cuando hay niños o guarderías que quieren ir a hacer un proceso, nosotros vamos y tenemos la amabilidad y la actitud. También tenemos que explicar los inconvenientes que hay en esta situación. La otra es que sí, los residuos son, yo de pronto les voy a subir una foto, donde nosotros hacemos totalmente el manejo de los residuos, de los lixiviados. Y los lixiviados, pues nosotros le damos el manejo y lo aplicábamos como nutrientes para los cultivos.
Muchas gracias. A usted, doña Delfina, muchas gracias. Sí, ya les acabo de compartir el video ahí en el chat del grupo. Y sí, efectivamente los lixiviados son líquidos, ¿no? Pero entonces se producen de muchas maneras y son muchas cosas las que podemos hacer con ellos. Entonces, muchas gracias por el aporte y sí, de verdad que esa temperatura que se produce en estos sistemas potencia la energía que hay allí para utilizarla en cantidades de cosas, porque la temperatura también nos ayuda a germinar plantas, a germinar semillas, como usted bien lo decía, pues no en exceso, puede ayudar a germinación de estos huevitos de los patos, pero bueno, muchas gracias ahí por el aporte y nada, ¿quién quiere continuar? Estaba José. Hola, buenas tardes para todos. Hola, buenas Espero todos tardes. estén Buenas bien. tardes. Bueno, mi aporte a los rellenos sanitarios es, o sea, me preocupé al finalizar el video porque en el caserío donde vivo, al pie de un río, tenemos depósito de donde se, se botan las basuras. Entonces, mirando aquí el video, como se pueden regar los lisiviados por todo el suelo, o sea que me preocupa porque estamos contaminando demasiado el río y ya llevamos pues muchos años echando la basura ahí. Entonces, y siempre hemos querido como buscar una forma de solución, pero pues, no la hemos podido hallar. No sé, pues, no sé qué, me gustaría saber cómo podríamos darle solución a una contaminación tan grande que se está provocando y más que estamos al pie de un río más de la región. Vale, José, muchas gracias por ese aporte. Más adelante vamos a hablar de una alternativa que creo les puede servir mucho para hacer un tratamiento más limpio y más sano de esos residuos. Y como tú dices, digamos, dejar de contaminar sin saberlo, porque a veces realmente es porque no sabemos que lo estamos haciendo, pero chévere que ahora que lo sabes, pues te motives aún más a buscar otras alternativas. Y solo tengo una pregunta y es si pues en este lugar se echan, así como sucede pues en la mayoría de todos los residuos, todo tipo de residuos. O si de pronto ustedes lo han ido, digamos, caracterizando como solo cierto tipo de residuos o si echan todo tipo de residuos. Habemos unos pocos que los desperdicios de cocina lo echamos en eras o lo depositamos en cierta parte para después utilizarlos como abono, pero la mayoría es todo ahí en el mismo lugar. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, nada, ya más adelante vamos a ver estas alternativas un poco más de cerca y bueno, vamos a movilizar esa preocupación y esa también un poco la tristeza que pueda generar en acciones que podamos corregir y podamos mitigarlo, porque pues realmente es posible y ya varias comunidades y personas en el mundo lo están haciendo. Entonces, nada, ánimo y adelante. ¿Alguien más quería participar? Antes de... Diana. Ah, listo. Diana. Listo. Listo. Adelante, Buenas Diana. tardes, Lisette y Andrea. Bueno, a ver, es complicado. Ese tema es un tema muy bueno y complicado porque, por ejemplo, en Tumaco, en el sector de nos, mejor dicho, pues, podemos decir que en toda la ciudad, ¿sí? Es muy difícil el control el manejo de separar las basuras, ¿sí? Entonces, inclusive a veces se les da eh,
filtros y resulta, sobre todo en las veredas, yo tengo una amiga que es profesora y ella me dice que en la vereda el río todo el tiempo es río Rosario, y todo el tiempo el río generalmente está de color turbio y ellos se toman esa agua así, ni siquiera utilizamos, o sea, como me dice ella, Diana, amontonan los filtros, no los usan y prefieren tomar su agua así, y ya el estómago está como el estómago como que va adquiriendo, será, ¿cómo se llama? Anticuerpos, qué sé yo, pero sobre todo en las zonas rurales que les toca tomar el agua sin ninguna, porque ellos les toca recogerla del río, no como en las ciudades. Que pues, de pronto hay muchas, pero en comparación de pronto en los campos, y ellos que no hacen separación de ninguna fuente, entonces, Lisset, es un tema, uno de esos, yo personalmente a veces me pregunto, ¿y cómo se hace ahí con tanta, o sea, por ejemplo, allá, por ejemplo, empezando por uno, porque a veces hay que empezar por casa. Nosotros anteriormente, todos los residuos los echábamos en un solo envase. Hoy yo peleo en mi casa, todavía me toca pelear en mi casa porque digo, no echen el plástico ahí porque ustedes saben el daño que están, eso que estaba yo hablándole los animalitos, ¿sí? De cómo un animalito se enreda en un plástico y pasa trabajo, se muere, ¿sí? Y no, eso que no les hablo de la contaminación del agua y con respecto a eso, todo esto es difícil, pero no es imposible y hay que seguir trabajando sobre ese tema. Pero ese era mi aporte. Muchas gracias, Diana, por ese aporte. Y creo que sí, a veces es muy difícil como uno querer solucionar una comunidad o de las empresas. Hay que también empezar a hacer a esta contaminación. Lisset. Porque como tú dices, sí, y yo comparto eso, creo que primero uno debe empezar por uno mismo, por una misma, y a mí también me tocó esa lucha un poco desde casa, de, bueno, separar, vamos a separar y separemos esto y esto, y eso es una parte, ¿no? Pero entonces también es importante que entendamos hasta dónde va mi responsabilidad y lo que yo puedo hacer para saber desde dónde y hasta dónde también podemos exigir esta contaminación y estos impactos realmente sean pues mitigados y se le apueste a que se haga un tratamiento sano, limpio y pues descontaminante realmente, no que por hacer o cumplir un requisito, un protocolo de hacer un tratamiento, entre comillas, no estemos descontaminando, sino al contrario, contaminándonos a nosotros y a otros seres vivos y ecosistemas, ¿no? Pero, bueno, entonces ya vamos a continuar esta charla, este orden de la sesión de hoy, y ya seguiremos hablando, continuar construyendo esas alternativas, porque son cosas que no están, como ustedes lo saben, no hay una verdad absoluta y todo depende de los contextos, entonces también ahí vamos a ir y ustedes también van a ir en sus territorios y vamos a ir construyendo poco a poco, ir definiendo todas estas alternativas pues prácticas, ¿no? Dale, André, gracias. Bueno, como les comentaba, en diferentes acciones o actividades que ustedes realizan en el sector de la agricultura, pues también es importante destacar que hay unas prácticas que ayudan a conservar, a mejorar las condiciones del suelo. Entonces, en este caso, tenemos
unas prácticas que son pues conservación de los organismos del suelo, que en ese caso lo que estábamos comentando, de la micro y de la macrofauna, que es ayudar a mantener esos suelos bueno, o sea, que de pronto no queden, a veces cuando la gente va a cultivar, pues digamos que tumba todo el rastrojo y no deja nada de cobertura vegetal, entonces para que el hábitat del suelo se mantenga. Otra práctica es la rotación de cultivos. ¿A qué se refiere? Pues que debemos no siempre la misma parcela o en el mismo predio estar sembrando, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando siembran maíz lo rotan, ¿no? Van rotando el maíz con el frijol. No sé qué otros cultivos que ustedes han visto que van rotándolas. Entonces eso hace, por ejemplo, el frijol es una leguminosa que ayuda a aportar o a recuperar las condiciones del suelo. ¿Por qué? Porque ella es nitrógeno y ese nitrógeno pues ingresa al suelo y ayuda a que haya siempre se ha recomendado rotar los cultivos y quienes practican mucho eso es las comunidades indígenas a través de la chagra, donde ustedes han dado cuenta pues que las comunidades que son más juiciosas, ellos cultivan su chagra y cuando ya terminan, digamos, de cosechar, rotan, se van a otra, digamos, a otro lote, por decirlo así, y allá vuelven e implementan una nueva chagra, porque esa chagra que en la anterior espacio que tenían, lo dejan que se recupere nuevamente. También otra práctica es incentivar a implementar o sembrar abonos verdes. ¿Cuáles son los abonos verdes? Pues son las que fijan leguminosas, perdón, las plantas fijadoras de nitrógeno como la también aportan nitrógeno, también como el guamo y otras especies. Otra práctica que se recomienda es hacer siembra directa, o sea, pues en el caso, entiendo de acá, por lo menos de la Amazonía, en lo que es Caquetá y Putumayo y Pacífico, pues nosotros, por ser territorios más pequeños, pues no utilizamos como grandes maquinarias, ¿no? Para hacer ese tipo de siembras. Siguiente. Otras prácticas son explorar sinergias, en este caso, por ejemplo, de asociar los cultivos con ganadería, con avicultura. Ustedes han escuchado de las gallinas felices, que es como un proceso que creo que doña Delfina también comentaba en alguna ocasión, pues que es un proceso ayuda también a recuperar, pues en un porcentaje por las heces de la gallinaza, eso ayuda a mejorar los suelos. Y en la ganadería, pues que podemos intercalar también con otros cultivos agrícolas y que ayudan por el estiércol, ayuda a recuperar los suelos. Otra actividad pues es los cultivos en contorno. Esto se da principalmente en áreas donde tenemos fuertes pendientes. Pues acá digamos que más es con terrenos planos, pero hay ciertas partes donde hay lomerío que también se cultiva, entonces lo importante es cultivarlos en contorno o curvas a nivel, porque si ustedes lo siembran pues como en un terreno plano, obviamente va a haber mayor erosión, deslizamiento, se van a perder los nutrientes que ustedes apliquen. Y también resaltar la asociación de cultivos o policultivos que hace referencia a los sistemas agroforestales. Y la práctica pues más importante que recomendamos pues la implementación de los abonos orgánicos, que son los que van a ayudar a agregarles materiales a través de residuos vegetales a que es al suelo. Siguiente. En esa, André, Siguiente. acá.
En la siguiente, es que no te pasaste. Ah, la anterior. Sí, haga el Listo. favor. Ahí está. Ahí, listo. ¿Ves? Bueno, entonces teniendo en cuenta pues que digamos vamos a priorizar en esta sesión el tema de los abonos orgánicos, una de las prácticas sostenibles. Eh, 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 ¿Cuál es su idea, su concepto? Quisiera que me diera como una pequeña definición la señora Rosa Angulo. Sí, puede prender. Buenas. Hola, buenas tardes. Para preguntarte, ¿para ti qué es un abono orgánico? Pues para mí el abono orgánico es lo que uno saca los residuos pues de la comida, de lo que uno le echa a la comida, las hojas de los Muchas árboles. gracias. La señora Alba Cecilia. La señora Alba Cecilia, ¿me escucha? Buenas, señora, Sí, ¿de qué me preguntaba? ¿qué es un abono orgánico para Es que usted? no escuché muy bien porque la señal está un poco mala. Sí, ¿qué es un abono orgánico para usted? Pues, para mí un abono orgánico para mí es un abono que uno hace con las cosas que salen de la casa, como la concha de plátano, el banano, del tomate, todo eso uno lo pone a descomponer unos días en tierra y pues, y ahí cuando ya está descompuesto se le echa a las Vale, matas. muchas gracias. Por aquí Carolina levantó la mano. Bueno, para mí los abonos orgánicos son como los desechos de las materias primas que usamos, la papa, la cáscara del plátano, también pueden ser como los residuos de algunos restos de alimento, como por ejemplo las espinas de los pescados. Y también, como decía mi compañera, las hojas de los árboles que caen secas también sirven como abono, las ramas secas, los materiales como por ejemplo el cartón, que también son de los árboles, sino que lo transforman en cartón, o hojas de papel. Para mí eso es abono orgánico, que sirve para descomponer o sea, se descompone y ayuda a nutrir la tierra. Muy bien, muchas gracias cada una por sus aportes, sus conceptos que son muy valiosos, que acertaron a la respuesta y son residuos pues tanto vegetales o animales que a través de diferentes procesos de la descomposición pues van a conformarse o va a tener un producto final que va a ayudar a mejorar pues los nutrientes tanto del suelo como de las plantas. En el suelo pues va a recuperar las condiciones biológicas, químicas y físicas del suelo que se pueden dar ahí. Entonces, es un concepto muy valioso que lo tienen muy claro ustedes. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de los abonos orgánicos? Como les decía anteriormente, condiciones del suelo. ¿Por qué? Porque ayuda a aportar nutrientes, mejora la estructura del suelo, además ayuda a modificar la población de microorganismos, optimizar la retención de agua, intervienen en el intercambio de gases y nutrientes, porque pues con esto digamos que los abonos orgánicos ayudan a dar vida al suelo.
Siguiente. Bueno, en cuanto a los tipos de abonos orgánicos, pues hay muchos que prácticamente no alcanzaría aquí, pero depende las condiciones, los materiales que ustedes tengan en sus fincas, en sus huertas, así podemos también implementar un abono orgánico. Entonces, por eso aquí se hizo como un resumen y lo importante de aquí es que ustedes, cada organización pueda evaluar, digamos, con cuál abono orgánico es el mejor, el que de pronto les favorece a las condiciones que tienen ustedes allá, al espacio, a los materiales. Entonces hay que tener en cuenta para que no se confundan, pues que hay 3 tipos de abonos orgánicos. En ese caso, pues los abonos orgánicos sólidos son un proceso de fermentación y de descomposición que se realiza pues al combinar pues ya sea los residuos vegetales, animales, y esto a través de un medio húmedo, caliente, en unas condiciones de temperatura que inclusive pues lo que comentaba doña Delfina, ¿sí? Que al tapar, en este caso, pues algunos ejemplos que podemos tener son las aboneras simples, el bocachi, el compost, el lombricompost, que es el que se trabaja más en el tipo de abonos orgánicos sólidos. Ya para el caso de abonos orgánicos líquidos, pues ya es otro proceso muy diferente. Para eso, como el estiércol, ya sea pues de bovino, ovino, también la porcinaza, y esto se mezcla con otros materiales líquidos como es la leche, en algunos la melaza, el suero, hasta yogur, también se combinan frutas, plantas, y esto hace que se transformen en minerales y vitaminas para el suelo y para las plantas. Otro tipo de abono, perdón, dentro de abonos orgánicos líquidos, abono líquido a base de frutas, que en algunas iniciativas pues se les ha dado a conocer, los purines, los caldos minerales, están los sulfocálcicos, bordelés y de ceniza. Para el caso de los caldos, pues ya son otros insumos adicionales que se deben combinar para poder producir el abono orgánico líquido. O le dicen biopreparados también, o biofertilizantes, que pues también ayudan a nutrir a las plantas y que se hacen a través de aplicaciones foliares, que son, digamos, más rápido pues de aplicarse. Ya los abonos verdes, pues es el uso de los cultivos como cobertura. Ustedes no sé si han escuchado de un frijol que se llama frijol terciopelo, está el guandul, la canavalia, el cuchú, algunos tréboles en clima frío y pues en clima templado, está el maní forrajero, pues que siento que es el más conocido, porque ayudan a generar esa cobertura en el suelo. Y la paca digestora tipo silva, pues está dentro de esta categoría, que ya la vamos a dar a conocer adelante. Aquí coloqué unas imágenes, de pronto creo que en alguna ocasión alguien, no sé, que de pronto, no sé si por los nombres comunes no las conozcan o si las tienen en su territorio, que las pueden aprovechar, que son muy valiosas para recuperar suelos. Está el guandul, la canavalia, como miran todas tienen presencia de vainas, y el kutsú, que el kutsú pues digamos que es más de porte bajo, que también genera unas vainas, entonces esto ayuda a aportar nutrientes. ¿Alguno de ustedes conoce estas plantas? Doña Rosa.
Doña Rosa o Vanessa. Vanessa. Hola, buenas tardes a todos. Sí, el guandul nosotros lo estamos sembrando en las huertas y tuvimos la experiencia de que nace muy, o sea, fue muy fácil su siembra. Nosotros pusimos las semillas y se adapta muy bien a este clima, no lo sabíamos y ha funcionado bien y han crecido súper bien. No hemos visto los primeros frutos, pero ya tenemos las plantas y pues la experiencia es que se da muy bien tal vez en este clima porque se han desarrollado muy bien. Muy bien, Vanessa, sí, es una buena experiencia porque pues ya se han hecho estudios y ayuda a recuperar suelo. Doña Marta. Buenas tardes, doctora. Sí. Doctora, otro producto que se da acá bastante es la chauchilla, que es parecida como al pepino, pero en forma más verde clara, que también es oriunda de esta región caliente y pega bastante bien y es más rápida la producción. Gracias. Y la que tú comentas ayuda a recuperar suelo. Doña Marta, tiene apagado el micrófono. Sí, doctora, perdón. Esa, claro, ayuda bastante al suelo porque cuando cae se desintegra rápido. Ella cuando de pronto no se la cosecha al tiempo, se cae y rapidito se descompone. Muchas gracias, yo no lo sabía y pues más aún que hay que identificar esas especies, ¿no? Que tenemos en territorio, de pronto uno pues no desconoce de ese uso. Gracias por el aporte, doña Marta. ¿Alguien más? Bueno, entonces creo que continuamos. En sus lugares de huerta tienen ortiga, ya sea la blanca, la negra o bueno, cualquier variedad de ortiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, acá tenemos una que le decimos la macho. Ajá. Ay, acá sí tenemos. Ajá. Súper. Listo. ¿En los otros lugares o territorios tienen también ortiga o sale la ortiga en lugares cercanos o la pringamosa? Sí, Esa sí hay que sembrarla acá, también. hay que sembrarla y tenerla, porque tiene muchos nutrientes para el cabello, para las articulaciones. Acá la utilizamos para muchas cosas. Y para comer también. Uno hace como la selga, también hace su sequito bien rico. Queda muy sabroso. Sabroso queda. Súper, sí, es bien nutritiva, tiene bastante calcio, ¿no? Bueno, y no sabía que la preparaban así, pero qué rico. Pues bueno, claro, esta planta, pues como ustedes bien lo acaban de decir, tiene bastantes bondades, propiedades, y con esta planta se puede preparar un tipo de abono orgánico líquido, que es al que llamamos biopreparado. Este tipo de técnica de preparación que les voy a contar brevemente en cuanto al purín de ortiga, también se puede hacer con otras plantas que también tengan, digamos, ese aporte de nitrógeno, hierro, potasio y calcio. Por eso es la importancia, como decía Andrea, como ustedes a plantas que ustedes tengan en su territorio y que de pronto nosotras no conozcamos, pero que ustedes por esas características digan, bueno, esta se podría utilizar porque también tiene esto y esto, porque básicamente aquí lo que se hace es que uno primero va y cosecha toda esa ortiga, ¿no? Va y la arranca, la corta,
bueno, se va uno a ortigar mucho o poco, pues ahí ya hay personas que les gusta y otras que no, entonces si no nos ponemos. La idea es recoger sí, o sea, que podamos tener al menos 1 kilo o un poco más si es posible. Y esta cantidad de hojas, lo que vamos a hacer es como si fuéramos un macerado. Es decir, vamos a coger agüita lluvia, sí, agüita lluvia que ojalá ya lleve como unos días ahí reposadita. No, ojalá no agua de la llave, porque en algunos casos esta agua de la llave tiene mucho cloro y otras sustancias. Y si no tenemos más que agua de la llave, pues lo que podríamos hacer es recogerla y de cloro y demás se vaya como asentando en la parte de abajo o incluso se vaya evaporando con la temperatura. Luego de que tenemos nuestra cosecha de ortiga seca, fresca, ¿sí? Sin secarla ni nada así, tal cual la arrancamos, vamos a poner esa ortiga en el recipiente de agua. Empieza a hacer efecto ese macerado y se empiece a mezclar el agua con la planta. Esa mezcla la vamos a tapar con una tapita que no selle, o sea, que no selle completamente, sino que simplemente nos tape, ¿sí? Que nos tape, nos cubra. Y durante 15 días mínimo vamos a estar revolviendo todos los días durante unos 5 minutos esa preparación, esa mezcla, ese macerado, ¿sí? Esa sopita que digamos mínimo, porque pues si se puede más, mejor. Y después de esos 15 días, durante esos 15 días, lo que nosotros vamos a empezar a notar es que se va a empezar a generar justamente una fermentación y el olor va a ir cambiando y va a empezar a coger un olor más fuerte, ¿sí? En algunos casos, pues el olor nos puede incomodar un poco y demás. Entonces, nada, por precaución podemos utilizar algo que nos cubra, pero aquí no vamos a generar, digamos, ningún para 15 días, pues es muy importante prestarle mucha atención a la mezcla, porque si no se revuelve, pues se nos empieza a podrir y lo que necesitamos es que se nos fermente, ¿sí? Entonces, por eso pegarle su revuelta para que se oxigene y no se pudra. En cuanto al color, pues el color va a cambiar, va a terminar siendo un color así muy verde oscuro, ¿sí? Y después de que pasan estos 15 días recomendables mínimos, lo que se hace es nos sirva de colador para separar el líquido de la planta. La planta lo que podemos hacer es irla a compostar, ya sea con el compostaje, digamos, que cada uno haga en sus casas, o con la paca, que ya la vamos a ver más adelante, y el líquido lo podemos ya bien sea envasar en una botella que no le dé la luz del sol directa, o dejarla en un contenedor, así como se ve ahí en la foto, y taparla. Ahí eso se va a empezar a madurar, ¿sí? Y ya lo podremos guardar en un lugar fresco y oscuro, que es la que vamos a utilizar como fertilizante foliar. Entonces, ahí que es lo importante, no vamos a utilizar toda esa cantidad de líquido que se está generando en una sola abonada, ¿no? Porque recuerden que el exceso de nutrientes también nos puede matar las plantas, nos las puede estresar y terminan pues muriéndose porque ya tienen mucho exceso de los nutrientes. Entonces ahí la referencia que uno puede utilizar es una tapadita de botella, de cualquier botella, diluida en 1 litro de agua. Y así, siempre una tapadita en 1 litro de agua. Se me acabó mi litro de agua con purín de ortiga, entonces voy, otra
tapadita en otro litro de agua y sigo regando y sigo regando. Y lo bueno, y como ustedes también lo saben, es muy rico en calcio, potasio, nitrógeno, hierro. Entonces, nada, los pasos básicos son macerar, fermentar, filtrar, almacenar y abonar. Entonces, esta es una técnica que me parece pues muy chévere, también me parece sencilla, es de uno estar ahí, pues eso sí, todos los días sus 5 minutos sagrados, porque es lo que nos garantiza que no se nos pudra, sino que se nos fermente. Y bueno, pues esto se puede fermentar más rápido o más luego con base acá en mi experiencia en Bogotá, pero vale la pena que en esos lugares donde ustedes habitan puedan ser muchos menos días. También está relacionado la humedad, entonces pues es también un proceso de ir observando, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Lo podrían replicar escuchando estas leves instrucciones o necesitan que profundicemos en alguna cosita para que lo puedan replicar? ¿Qué dice Helen? O Ana, o bueno, alguna de las que mencionaron, o cualquier otra persona, si fue claro o no fue claro el procedimiento para replicar este tipo de abono líquido en sus territorios. Ahí también uno acaba de anotar más, porque como lo haces despacio, sí, y uno tiene el logro de anotar y todo, pero hay cositas que se le pasan. Entonces pienso que si queda grabadito en uno puede acabar de anotar otras cositas, pero súper, súper, súper. Vale, Helen. Pero a lo que hoy es como repetir esos pasos básicos de pronto para tener el proceso macerarla, es decir, separar esa planta del líquido, almacenarla y abonarla. Claro. Pero sí, claro que sí, esto está quedando grabado, entonces tranquila que hay igual cualquier pregunta. Y ya le digo que voy a anotar una cosita que me había quedado. Listo, súper. Vale. Entonces, ahora sí, hablemos de una de esas alternativas. Ajá. Sí, dale. Sí, te escucho un poco entrecortada. Diana. ¿Me escucha? Ahí, pero entrecortado. Aló. Lo que dice la compañera, porque la verdad es que la comunicación se me está cortando mucho, y entonces el procedimiento que hiciste no lo cogí. Ya, entonces yo en el transcurso de la semana escucharé nuevamente porque de verdad que en este momento, aparte de que me tocó andar con el celular en la mano, porque no estaba en este momento en un sitio estable, así que pues estoy escuchando. Vale, Diana, tranquila, tranquila que gracias por avisar también, igual. Entendemos el tema de la comunicación, entonces igual esta grabación va a quedar accesible a ustedes. Igual cualquier pregunta que tengan, con gusto. Listo, entonces ahora sí, como les mencionaba, pues vamos a hablar ahí, José, Wilmer, de unas de las alternativas que podemos empezar a implementar en nuestros territorios
como una alternativa limpia de tratamiento de residuos orgánicos. Entonces, esta es una biotecnología que se llama Paca Digestora Silva, y se llama así porque Silva es el apellido de este señor que vemos en esta fotico de la izquierda, que es nacido el dinamizador de la paca. A veces le dicen que es el creador de las pacas y demás, sin embargo, pues como que a él no le gusta mucho que le digan que es el creador, porque él habla de que pues es algo que la naturaleza ya había creado y que sencillamente él, digamos, lo que hizo fue imitar a la naturaleza. Entonces, la paca digestora silva es una imitación de lo que ya hace la naturaleza, como también en algún momento me pareció escuchar que mencionaba algo así Luis. Entonces, en este sentido, la paca lo que hace es imitar lo que sucede en el bosque y fermenta los residuos para procesarlos, descontaminarlos y producir suelo. Esta es una herramienta, como les decía, que como imita lo que hace en el bosque. Entonces, ¿qué pasa en el bosque? ¿No? En el bosque, pues, como todos lo hemos observado, cuando vamos caminando, el bosque, pues, los arbolitos van soltando sus hojas, presionando también con nuestro paso, ¿sí? Se va compactando un poquito y se va descomponiendo, ¿no? Porque allí pues viene un montón de organismos, de ácaros, colémbolos, lombrices, bacterias, hongos, ¿no? Que empiezan a transformar todas esas hojitas. ¿Y cómo lo hace la paca? La paca, si en esta imagen de la derecha abajo, podrán ver que hay un palo, ¿no? Un poste de madera que está como espichando o oprimiendo unos residuos orgánicos que se ven ahí. Ahí alcanzo a ver como unas cáscaras de huevo, como unas papas, unos pedazos de papa. Bueno, y ahorita de eso se ve un cajoncito de madera. Entonces, ese cajoncito de madera es el que nos va a permitir hacer nuestra paca, que es la que se ve aquí ya a la izquierda. Es decir, es un molde. Y lo que se hace en la paca es hacer como una lasaña de sustrato con residuos que se va compactando, y a medida que se va compactando, pues va permitiendo que se puedan fermentar y los residuos orgánicos allí. Y funciona, dentro de ese nido se ubican los residuos y alrededor, como lo ven aquí en verde, se ubica la parte que hace el nido, que en este caso es la hojarasca, la poda de pasto o cualquier material vegetal que ustedes consigan en su territorio, ¿sí? No tiene que ser solo pasto, no tiene que ser de este o aquello, sino que justamente como lo que estamos haciendo es imitar lo que hace el bosque, pues podemos utilizar los materiales naturales en sus habitantes. Pero nada, como la idea es que ustedes escuchen también a esta persona que pues fue, digamos, y es la dinamizadora quien lleva más de 47 años investigando y promoviendo esta tecnología limpia, pues nosotros lo decidimos invitarlo a la sesión. Lamentablemente no nos pudo acompañar en vivo, pero logramos encontrarnos con él y pues él quiso enviarles este mensaje. Entonces voy a reproducir unos videos para que podamos escucharlo, ver y nada, si tenemos preguntas o hay cosas que quieren levantar la mano y participar, posterior a la proyección de estos videos, vamos a tener el espacio, ¿listo? Entonces, como verán ustedes, miren, una paca digestora es
tiene 250 kilos de desperdicios de cocina, 250 kilos de residuos de jardín y prensado dentro de 1 metro cúbico es un material absolutamente limpio, cosa muy distinta a una pila de residuos apilados sencillamente y pueden ser astillas de y se pudren. En cambio, la paca digestora genera ambiente sano y de tal manera que se puede convivir con estas pacas. Se pueden tener cerca de las viviendas, cerca de los sitios de trabajo, a 4 o 5 metros de casa, oficina o colegio, sin que esté generando contaminación. Entonces, el volteo de residuos puede ser muy rápido para hacer abono orgánico, pero durante todo el proceso es contaminante. La paca digestora se demora 6 meses en hacer abono orgánico, pero es absolutamente limpio. ¿Por qué? Porque usa una tecnología muy sencilla del bosque. El bosque huele deliciosos residuos orgánicos, frutas descartadas, estiércoles animales, animales muertos. ¿Y cuál es su secreto? Tapar todo con hojas. Así que en el bosque bacterias y hongos convierten los residuos vegetales y animales en humus. No hay mal olor ni moscas, dice Albert Howard en 1940. Y sin embargo se inventó el volteo de residuos, un proceso altamente contaminante. Y otras más nuevas, y mire cómo se van cubriendo de vegetación. Ese cubrirse de vegetación nos demostró que en la paca digestora podemos cultivar encima de ella. Basta poner un poquito de suelo orgánico o de suelo cualquiera y podemos cultivar. Lo otro que podemos hacer es restaurar suelos degradados. Y otras más nuevas, y mire de vegetación nos demostró como verán ustedes, que en la paca digestora podemos cultivar encima de ella. Basta y otras más nuevas, y mire cómo se van. Se repitió, tal vez. Sí, ya voy, ya, es que son varios videitos, entonces es un poco complejo, pero ahí vamos con el tercero. Lo importante de la paca es que cambia la pudrición por fermentación, y la fermentación la descubrieron todos los pueblos de la tierra hace 10.000 años para hacer cantidad de alimentos saludables. ¿Por qué? Porque es un proceso muy semejante a la digestión de nuestro estómago. Nuestro estómago se llama un aparato digestor. La paca se llama una paca digestora. Cumplen una función. A generar trabajo digno. Es una propuesta de Naciones Unidas en el 2002. Yo empecé en el 77 buscando trabajo digno para los reinos, absolutamente limpio. Importante a generar trabajo digno. Es una propuesta de Naciones Unidas en Esperemos que carguen. Pero no solamente es trabajo digno, sino que es un trabajo sencillo que se puede realizar hasta con niños, y esto facilita
la educación ambiental como juego para promover responsabilidad socioambiental. Fundacuda, los trabajadores del relleno sanitario de Argelia adoptaron la paca digestora, la conocieron por un programa de televisión y invitaron a su jefe a conocerla y su jefe le creyó. Eso es de lo más maravilloso. Pocos jefes le creen a que los trabajadores puedan proponer algo interesante y montaron una huerta en pacas digestoras dentro del relleno y cambiaron gallinazos por mariposas y basura por huerta aprovechable, por sancochos todos los fines de semana. Esto es el mayor, para ellos fue que diseñé yo la paca digestora y su sanidad fue lo que permitió colonizar todas las ciudades de Colombia con pacas digestoras. La comunidad es la única que le puede mostrar a las autoridades que hay alternativas limpias de manejar residuos orgánicos. ¡Viva la comunidad! Gracias por su atención. ¡Viva la comunidad! Ya estamos terminando los últimos videitos y ya damos paso a sus preguntas, comentarios, aportes. En Villavicencio hay una experiencia muy interesante y es la escuela de policía de carabineros de Villavicencio. Adoptó la paca digestora hace 3 años y hace una paca digestora diaria. A aprovechar residuos orgánicos y a plantar árboles. O sea, le dimos a la policía una herramienta maravillosa para aproximarse a las comunidades. La paca digestora es un empujón para hacer huertas saludables, huertas orgánicas. La paca digestora es un empujón para hacer huertas portadas por pájaros. Entonces, muchas pacas son un vivero forestal, que los arbolitos empiezan a desarrollarse ahí, pero como la paca al descomponerse se va asentando, no es bueno cultivarlos a la paca y embolsarlos para mientras se acaban de desarrollar para llevarla al campo. Pero arbolitos que se quieran llevar al campo no deben ser lo más pequeño posible. 30 centímetros, entre 25 y 35 centímetros es tamaño suficiente.
más grandes les da mucha dificultad de arraigarse. En la mayor necesidad de un arbolito recién nacido es anclar. En la paca se pueden procesar todos los residuos orgánicos, vegetales y cárnicos, crudos y cocidos, estiércoles de toda clase de animales, inclusive de mascotas. Aún mascotas muertas se pueden incorporar a la paca. Otro es que en la paca. Listo. Terminamos ahí la sesión de videos. Intentamos recopilar y recoger pues como las cosas más importantes. Sin embargo, grabamos todo el encuentro con Guillermo, así que también les vamos a compartir el video completo que dura 33 minutos para quienes lo quieran escuchar completo y pues puedan también pues profundizar en ciertas cosas. No sé si alguien tenga algún comentario, ahora sí. Creo que José estabas levantando la mano. Hola, sí, es que pues está algo malita la señal y no me quedó claro si la paca digestora es solamente para residuos de cocina o también para los residuos del uso diario, digamos, las basuras típicas, Listo, José. Esto es, como plásticos. entiendo. Vale, esto es un tipo de transformación de residuos orgánicos. Hoy la sesión estamos enfocándonos en manejo de residuos orgánicos. Digamos que plástico, la paca, porque la idea aquí central es generar suelo, generar abono orgánico. Entonces ahí pues digamos que estamos solucionando una parte del problema, más o aprovechables, ya, digamos, sería un proceso que en este caso no estaría contemplado. Muchas gracias por tu pregunta. Vale, gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene algún comentario, aporte, pregunta? Me parece que todo lo que dijo está perfecto porque hay cosas que verdaderamente me quedo como uno tanto que hace cosas de decía, ay, mejor dicho, lo bueno es que esto va a quedar grabado y vamos a tener para poder seguir tomando notas de todo eso bonito que habló el compañero o el profe. Gracias. Vale, doña Delfina. Bueno, hoy casi me ha sido difícil por los datos que ya no me funcionan, pero bueno, algo alcancé a escuchar y lo que ustedes hoy nos muestran del señor Silva es como un abreboca para que nosotros sepamos, pero él no solamente es con las pacas, porque yo lo sigo hace varios años y cuando yo estuve con la inquietud de qué hacer con los huesos, o sea, cómo hacerle la transformación a los huesos, yo aprendimos de él para hacer el bisulfito de calcio, entonces uno lo busca ahí en internet y ahí uno encuentra las necesidades, o sea, tiene variedades de propuestas él, entonces es como lo que les quería decir, para seguimos
queremos seguir fortaleciendo también esas. El señor Guillermo pues, es una persona muy abierta, con mucha experiencia, que seguramente, como lo decía Delfina, si ustedes se quieren contactar con él, pues él va a estar abierto y presto a colaborarles y pues también a aportar desde lo que él pueda. Entonces, muchas gracias, doña Delfina, por ese aporte. ¿Alguien más quisiera participar o pasamos a la siguiente parte? Creo que podemos continuar porque listo. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Sí, siempre es así, qué triste. Bueno, entonces vamos a ver qué tanto entendimos, aprendimos y pues como que nos quedó claro los conceptos. Vamos a hacer unas encuestas. Ustedes van a responder. Aquí, André, ¿tú puedes ver las encuestas? No. Ay, tengo una tos. A ver. Perdón, porque a mí no me sale. No. Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra dinámica. Sí, La idea era que pudieran responder en el... Ajá. Dale, Marcia. Pensé que no ya estaba. inició la primera encuesta. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta es responder verdadero o falso a esta frase. La paca digestora Silva es una biotecnología que imita. Entonces, si ustedes están en el Meet, van a ver que voy a compartir esta pantalla ahora mismo. Dejar de compartir un momento. Compartir ahora. Ahí abajo en la parte inferior derecha hay un triángulo, un círculo y un cuadrado. Le dan clic ahí. Y ahí les... En la parte derecha de abajo. Y ahí sale la pregunta para que ustedes marquen ahí la opción. O si están en el celular, 3 punticos en vertical. Esos 3 punticos ahí ustedes lo oprimen en más opciones y ahí también les puede aparecer la opción del triángulo, el cuadrado y el círculo para que puedan responder ahí su encuesta. Se llama actividades. Ese triángulo, ese cuadrado, ese círculo dice actividades. Ya, yo ya la encontré y ya voté. Súper. ¿Cómo van las demás, los demás? Súper. Verdadero. Listo. ¡Ay, todavía no lo digas! La idea es esperar que respondamos. Y por ahí ya José le sopló a todos. Listo. Son las respuestas. Bueno, yo tengo que votar, entonces creo que Marcia es la que puede ver las respuestas. Hay 8 y estos 8 votos dicen que la respuesta es verdad. Gracias. Muy bien, entendimos perfecto que se trata de una tecnología que imita el bosque. Perfecto.
Bueno, vamos entonces a la segunda pregunta, misma dinámica. Vamos a ir a ese triángulo, a ese círculo y a ese cuadrado, y ahí vamos a responder la pregunta que nos está apareciendo, que igual la voy a poner acá. Queremos saber si todos estuvieron pendientes de esta sesión, entonces animarlos, invitarlos a que den respuesta a estas preguntas muy sencillas. Acá, a la paca se le pueden poner todo tipo de residuos orgánicos, cocidos, crudos, animales, verdadero o falso. Listo. ¿Ya respondieron algunos? ¿Cómo van? Buenas, no tengo datos, se me acabaron los datos, pero hasta ahí escuché, creo que es verdadera. Sí, doña Delfina, muchas gracias. La pregunta anterior, que era si la paca es una biotecnología que imita al bosque, correcto, verdadera. Dale, Diana. Aún no vamos a responder la que estamos respondiendo, vamos a esperar a cerrar. Bueno. Sí, porque si no le soplamos a los demás. Bueno, es que a la primera yo contesté verdadero antes de que hablara Javier. Sí, Que hablara Diana. Vale, igual gracias por mencionar que hay que ponerle votar para que efectivamente votemos. No basta con seleccionar nuestra respuesta, sino hay que ponerle votar. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que si nos puedes colaborar con las respuestas, Marce, pues ya que el tiempo se nos está agotando, gracias. 9 votos y estos 9 votos dicen que es verdadero. Súper, nos quedó re claro, eso está muy bien. Y vamos con la última pregunta. Entonces, bien, o sea, en la paca ya saben, cocidos, no cocidos, vegetales, cárnicos. Y la última, que la tengo aquí también en pantalla, es la misma dinámica. Vamos a responder verdadero o falso, así los abonos orgánicos se clasifican en 3 tipos, principalmente. No estamos preguntando ni que nos digan cuáles, pero creo que igual no es complejo, sino que nos digan si son 3 tipos o no son 3 tipos principalmente. Listo, bueno, pues el tiempo es más corto, pero no queremos pues retrasar a la siguiente escuela, entonces si nos haces el favor de mirar los resultados y ya con eso pues terminamos. 7 votos y todos dicen que es verdadero. Re bien, listo. Entonces, ¿alguien puede recordar cuáles fueron los 3 que vimos así antes de irnos, ya que todos saben que son 3?
Dale, Diana. Ay, Diana, no te estamos Uy, escuchando. Diana, no se te entiende. Ajá, sólido, verde. Que no te escucho bien. Bueno, Diana, es que se está escuchando mucha interferencia. Sí. Si puedes cerrar el micrófono, porque molesta bastante. Respondió en el chat. Sólidos, líquidos y verdes. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Esa es. 3 tipos de abono orgánico, sólidos, líquidos y verdes. Bueno, muchas gracias por participar activamente en esta sesión. Vamos terminando pues nuestra escuela y hay una actividad para pues poderle dar cierre como al tema de nuestra huerta y el objetivo de nuestra escuela. Yo les voy a dar plazo para enviar esta tarea hasta el día miércoles de la próxima semana. Me la pueden enviar a mi WhatsApp o al WhatsApp de cualquiera de sus madrinas o al WhatsApp del grupo y se refiere al diseño y planificación de la huerta. Entonces, ¿a qué se quiere llegar con la huerta? ¿Listo? Yo les voy a enviar esto al chat. Son unos 6 ítems muy la planificación. Pues hasta aquí tendríamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Sí. Como les decía, y por no querer retrasar el desarrollo de la escuela de planificación, les voy a enviar esta imagen al chat para que sepan cuál es nuestra última tarea de la escuela, que vamos a tener plazo para enviarla hasta el día miércoles de la próxima semana. La pueden enviar por el WhatsApp, ya sea a mí o en la escuela, o sea, en el grupo de la escuela o a sus madres. Cualquier pregunta que tengan o algo que no se entienda bien, pues nos hacen la pregunta en el grupo, pero pues para no, pues sí, retrasar más el tiempo de la siguiente escuela, pues por el día de hoy. Yo también quiero recordarles ahí ya para el cierre, quienes no han realizado las anteriores tareas, pues también entregarlas, por lo menos aprovechar este fin de semana que hay festivo para ponerse al día con las tareas, porque nosotros en el grupo del WhatsApp de esta escuela también se hizo un resumen de todas las tareas que les facilita, digamos, ingresar y poder revisar cuáles son las tareas. Entonces, cualquier duda con las tareas, pues yo estoy muy pendiente, me pueden escribir o también a Lisette o en el grupo y les ayudamos a resolver cualquier duda. Y pues al momentico para la foto final de esta sesión. Muchas gracias, André. Y muchas gracias a todas y todos. Qué chévere verlas, qué chévere verlos. Nos avisas para la foto. Pero yo dejo de compartir para que salgan más. Listo. ¿Alguien más? Ese Carlos. Muestre que está ahí con Archie o con quién. Uy. Bueno, una ya les tomé. A ver si otra. Listo. Bueno, la última.
Yo quiero una foto. Listo. Gracias por todo. Ah. Gracias a Nos vemos usted. en Ya la nos siguiente vemos. escuela. Gracias. Que estén muy bien. Ay, no Ay, olviden sí. llenar el listado de asistencia, Bien. porfa. En el WhatsApp también. Ahí ya les acabo de